Buenas noches, mi nombre es Lerida Mendoza, formo parte del equipo de trabajo que va a hablar sobre el retiro o les va a exponer sobre el retiro de Venezuela en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uno de los puntos que me tocó exponerles o que me tocó reseñar fue el origen. Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se instituyó en 1969 como parte de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Entró en vigor el 18 de julio de 1978. Es un instrumento que funciona, pues que tiene como misión principal hacer eficaces los derechos humanos en el continente. De igual manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución judicial autónoma cuyo objetivo tiene como objetivo principal es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. La Corte ejerce función jurisdiccional y consultiva. La jurisdiccional se rige por las disposiciones de los artículos 61, 62 y 63 de la Convención, a través de la cual se evalúa la responsabilidad de los Estados respecto a situaciones que sean planteadas como infracciones, que sean fracciones pues, para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su función consultiva se rige en las disposiciones del artículo 64, que dice lo siguiente: los Estados miembros de la organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación de esta convención o los tratados concernientes para la protección de los derechos humanos de los Estados americanos. ¿Cómo ingresó? Otro punto que les voy a plantear es el ingreso de Venezuela a la Corte. La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, o sea, la ONU, aprobó el ingreso de Venezuela a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una votación en la que resultaron elegidos Argentina, Brasil, por la región de América Latina, en sustitución de Cuba, México y Uruguay. Es una votación directa y secreta, y por mayoría absoluta Venezuela resultó elegida junto a otros 17 estados. La entrada de Venezuela a la Corte Interamericana de Derechos Humanos formalmente fue el 1 de enero del 2013. La misma fue criticada por muchas organizaciones alrededor del mundo que consideran que nuestro país no cumple con los requisitos para poder formar parte de una organización como esta. El hecho de que Venezuela haya ingresado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una victoria sin precedentes de la Revolución Bolivariana que demuestra el apoyo de la comunidad internacional con nuestras políticas. Otro punto que quería comentarles pues era el hecho de la Constitución de 1999 con relación a los derechos humanos aplicables en Venezuela. La Carta Magna fue creada en 1999, posterior a un referendo consultivo que fue realizado en nuestro país, de la cual nació nuestra Constitución. Se debió a una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se tomó como punto de referencia, toda vez que Venezuela está obligada a participar en todo aquello que establece este organismo. La finalidad de nuestra Constitución de 1999 era universalizar los derechos, que es admitir que todos los hombres siempre y en todas partes deben gozar de sus derechos porque el hombre es persona. En todo Estado que reconozca unos derechos a todos los hombres, dependiendo de la situación, de la cultura y creencias. ¿Cuáles son los principios constitucionales enmarcados a los derechos humanos? El derecho internacional de los derechos humanos es la rama del derecho internacional que se centra en el mundo. Existen dos principios fundamentales sobre los cuales se basa el derecho internacional de los derechos humanos, que son la subsidiariedad, que supone que corresponde a los estados en primera instancia respetar y hacer respetar tales derechos en un ámbito de su jurisdicción, y el consentimiento, que el estado demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe haber aceptado por parte del mismo para realización por medio de un mecanismo de consentimiento. ¿Cuál sería el proceso para ingresar a la Corte Interamericana, para que un país pudiese ingresar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Pues existe el artículo número 30, que es el procedimiento de admisibilidad. La Comisión, a través de su secretaría, pues realiza una solicitud dentro de un plazo de ciertos meses
para el proceso de transmisión, y allí pues le darán respuesta. Sin embargo, eso pasa por una serie de verificaciones y votaciones secretas, como fue en el caso de Venezuela cuando hizo el ingreso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Antes de pronunciar la admisibilidad de la petición, la Comisión podrá invitar a las partes a presentar observaciones adicionales. Y las consideraciones y cuestionamientos de la admisibilidad de la petición deberán ser presentadas desde el momento de la transmisión de las partes pertinentes. O sea, al momento que el país decide solicitar la admisibilidad a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte pues está en la obligación de exponer o cuestionar el por qué el país puede ingresar o no puede ingresar a la Corte. ¿Cuál es el procedimiento a seguir para el retiro? La Convención Interamericana de Derechos Humanos, en el artículo 78, numeral 1, establece lo siguiente: los estados partes podrán denunciar esta convención desde la expiración del plazo de 5 años a partir de la fecha. Se debe presentar una carta o una exposición de motivos a la OEA o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que se exponga el por qué un país debe ser retirado o expulsado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Básicamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues rige muchas cosas actualmente en muchos países del mundo. Lamentablemente, Venezuela pues está retirada de la misma por muchos factores que esperemos podamos solventar más adelante y poder volver a formar parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin más que agregar, lo voy a dejar con mis compañeros, que ellos también tienen otra parte del trabajo que exponer. Bueno,